Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya está aquí el señor Nicolás Trinidad, con quien nos encontramos una vez cada 15 días para hablar del mundo, así, dicho, muy por arriba. Hola, bienvenido. Hola, May, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, oyentes. Bueno, vamos a hablar de Venezuela en el día de hoy. Un tema que venimos ahí como pateando un poco, porque lo venimos queriendo traer, pero no lo terminamos de traer del todo. No, igual recuerdo que lo hablamos esto en agosto-septiembre, cuando recién arrancó toda la situación. Claro. Pero bueno, nos quedó ahí lejos, nos quedó bueno, sí, vamos a hablarle entonces para los oyentes, bueno, vamos a hablar el despliegue militar norteamericano en el Caribe, más precisamente sobre las costas venezolanas, que comenzó en agosto. Y en ese momento Washington había argumentado que esa operación era necesaria para combatir el narcotráfico en la región. La gran excusa permanente para todo, ¿no? Sin embargo, ya en ese momento nos parecía desmedido, que había comenzado con un despliegue de 5 barcos de guerra. Y desde entonces el conflicto fue escalando. O sea, la Armada estadounidense empezó a destruir lanchas presuntamente de narcotraficantes, que es ahí, digamos, toda una sombra muy oscura, porque la verdad Estados Unidos no muestra pruebas. Claro. Está haciendo prácticamente asesinatos en el Caribe. Creo que ya llevan 80 personas muertas. Y esto ha ido escalando. Y hace aproximadamente unos 10 días llegó el portaaviones más moderno de Estados Unidos, el US General Ford, que está equipado con 90 aviones de guerra, helicópteros, drones, sistemas de guerra electrónica, hay un submarino nuclear, hay buques de desembarco, hay buques de apoyo, o sea, prácticamente una flota, lo cual eso sí genera preocupaciones porque no hubo un despliegue semejante, por lo menos que yo recuerde, hace quizás la invasión en Panamá en 1989, creo que esa fue la última vez. Una locura. Es una locura. Y también en Puerto Rico había una base aérea que estaba abandonada, la volvieron a poner en valor, como se diría, y también han puesto aviones de guerra, o sea, es un despliegue que nos resulta muy desmedido para contrarrestar el narcotráfico, que esa era la excusa que esgrimía Estados Unidos. Sí. Especialmente considerando que Venezuela no es un productor de cocaína y que el tránsito por esa zona es muy marginal. Hay un informe de la ONU que te habla de que el 87% de la cocaína que se traslada de América del Sur a Estados Unidos pasa principalmente por Colombia y Ecuador, y solamente un 5% pasa por Venezuela, lo cual es muy marginal. La amenaza, claro, sería ínfima en comparación a estos otros dos países. Por eso las razones son más de índole geopolítica, ¿no? Que la primera hipótesis, que es la más evidente, es que Washington busca un cambio de régimen, y el mensaje es muy claro, porque Estados Unidos jugó muy fuerte al desplegar toda esta flota cerca de las costas de Venezuela. La segunda lectura, que está ligada a la anterior, es que el cambio de régimen también le permitiría a Estados Unidos tener un nuevo aliado, un país rico en recursos naturales, y también desplazar de América Latina a esos actores que considera adversarios, que son China, Rusia, Irán, que tienen cierta influencia actualmente en el chavismo. Y bueno, acá entra el viejo lema de América para los americanos, ¿no? Que no es una frase vacía, sino que es el principio estructural de la política exterior norteamericana, ¿no? Nosotros somos América el patio Latina, trasero. Exacto, eso te iba a decir. América Latina como el patio trasero permanentemente desde hace décadas y décadas. Bueno, la semana pasada el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Vamos a hablar un poco del Cartel de los Soles. A ver, ¿por qué importa este cambio, este cambio de denominación? Sí. Gracias, no me salía. Porque Estados Unidos sostiene que es una red criminal que está arraigada en el Estado venezolano, que está integrado por militares, que Nicolás Maduro es un supuesto líder de este cartel. Entonces, al declararlo un grupo terrorista, le da permiso, habilita legalmente a las Fuerzas Armadas norteamericanas a poder atacar infraestructura, a personalidades del supuesto cartel. Pero no hay eso debería ser solo en su propio territorio, inicialmente.
No, porque justamente al ser catalogada como grupo terrorista, los grupos terroristas generalmente no tienen una base muy específica. Sí. Generalmente sí están ubicados en alguna región, pero eso le permite a Estados Unidos atacar diferentes puntos donde pueden estar las células terroristas. Como si fueran los Supermans del mundo, los Estados Unidos, ¿no? Igual un poco. Sí, la policía mundial, pero bueno, en este caso no hay pruebas sólidas que vinculen a Maduro con tal cartel. Es más, muchos analistas dudan de que exista este cartel. Incluso figuras vinculadas con la administración de Biden, por ejemplo Juan González, que fue el asesor de seguridad de América Latina, hace poco afirmó en la CNN que el cartel de los soles existe, pero no como una estructura vertical, cohesionada, con capilaridad. Es más que nada una suma de militares corruptos que operan por su cuenta, sin coordinación, es más como un emprendurismo ilegal, más que un cartel tradicional. O sea, estamos hablando de, por ejemplo... O sea, algo que no le podríamos llamar ni estructura de cartel, exactamente, digamos, no hay un directorio, no hay nada. Es un general que, por ejemplo, se trafica mucho, por ejemplo, el combustible, que en Venezuela es muy barato, se lo cruza del otro lado de la frontera en Colombia, se lo vende más caro. Por ejemplo, hay obviamente militares que hacen la vista gorda, que pase, o que entren... te conozco una gestión vieja, entonces te dejo pasar. Exactamente. Se habla más que nada de eso, ¿no? De negocios turbios, pero no la estructura de un cartel como tal. Pero pese a estas dudas, Trump insiste, y en los últimos días la actividad militar se intensificó y el presidente comunicó a través de Truth Social y a través de Twitter que el espacio aéreo venezolano debe considerarse completamente cerrado ante posibles operaciones militares. Y tras este anuncio, muchas aerolíneas como LATAM, Iberia, Avianca, Air Europa, o sea, suspendieron sus muy vuelos. Grandes. Suspendieron su vuelo. Es más, vos ahora mismo te pones en Flight Radar, que es donde podés ver los vuelos, y vas a ver que en Venezuela no hay vuelos. Está todo saturado lo que es Colombia, Brasil, a donde se están derivando muchos vuelos, y Colombia solamente tenés vuelos regionales. Venezuela solamente tenés vuelos regionales. Entonces, es importante. A ver, ¿por qué le damos importancia a esto? Porque también, mientras se cancelaban los vuelos de estas aerolíneas aéreas, empezaron a haber mucha actividad de vuelos militares norteamericanos que empezaron a medir las capacidades defensivas de Venezuela. Por ejemplo, ellos tienen aviones que están dedicados a lo que es la guerra electrónica, que pueden captar las señales de radar, pueden detectar dónde están los radares, los tiempos de respuesta, patrones de actividad. Todo esto es el ABC que se utiliza antes de una incursión militar. Por eso es preocupante. Claro. Pero esto no debería o debiera estar regulado, o sea, la posibilidad de acceso a información probablemente muy sensible de radares dentro de un territorio nacional. No, cuando un país como Estados Unidos o las potencias entran en guerra, lo primero que hacen es obviamente espiar y después cortar comunicaciones. Pero esa es para mí la palabra clave, espiar, o sea, como un acto que en realidad no es legítimo. Si vos le preguntás a las Naciones Unidas, te va a decir que no es legítimo, pero ¿quién maneja el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No, eso seguro. Pienso más en términos, se me vino como algo de la teoría radiofónica un poco, ¿no? Sí. Y el espectro radiofónico, y cómo eso igual se supone que está regulado por los estados. No, o sea, deséchalo. Cuando hay guerra, chao. Cuando hay guerra, cuando hay conflicto, eso vuela por la ventana. Sí. O sea, quedan Pero acá no hay un conflicto. Ese es el punto de lo que. Bueno, Estados Unidos está buscando un conflicto. Claro, por eso Estados Unidos busca e intenta sostener argumentativamente que para ellos hay un conflicto en puerta. Ahora, el resto del mundo, incluyendo a la ONU y su Consejo de Seguridad, a pesar de estar presidido por Estados Unidos, no hay nadie que esté pudiendo decir, che, chicos, esto parece más una intromisión que... No, fíjate que nadie. Colombia sí, habló... Preto hace poco habló, algo tímido. Sí. Preto, estamos estás al revés, sí. Estoy al revés, perdón. Brasil también se comunicó, pero claro, los comunistas del continente, básicamente, según la no hay lectura mucho de Trump. más, no hay mucho más. O sea, fíjate que los países de Europa ninguno... Sí, está diciendo nada. No, y todo esto ocurre mientras, por ejemplo, el New York Times el sábado
reveló que hubo una conversación entre Trump y Maduro por teléfono. Todo fue como a cuentagota los que nos fuimos enterando. Al principio se hablaba de que estaban viendo la posibilidad de que hubiera una reunión entre ellos. Sí. Pero después de esa llamada ocurrió esto de que el Departamento de Estado calificó al Cartel de los Soles como organización terrorista. Entonces, hay como al parecer mensaje, que, claro, hay un doble mensaje, o no salió muy bien esa conversación telefónica y se siguió avanzando. Y el mismo Times reveló que en octubre hubo comunicaciones, no entre Maduro y Trump, pero sí entre, digamos... Sí, ahí el consejo asesor cercano, digamos. Entre el núcleo de ambos países que estuvieron intercambiando propuestas, por ejemplo, participación significativa en la explotación de yacimientos petroleros por parte de empresas norteamericanas y de ese modo excluir a empresas chinas, donde Chevron es un actor principal, digamos, de la economía venezolana y también de la norteamericana, pero esas conversaciones se cortaron a principios de noviembre, según The New York Times. Y la semana pasada también pareció que se abría ahí una ventana de negociación, ¿no?, a donde Maduro trataba, digamos, de darle más cartas para evitar este conflicto, y también Estados Unidos como que no le dio mucha cabida. A ver, Caracas hace bastante tiempo que viene tirando propuestas similares. Por ejemplo, la administración de Biden había propuesto que iban a tener transparencia electoral a cambio de que le levantaran las sanciones económicas. Ya sabemos que eso no funcionó, porque en mayo-junio tuvimos elecciones que... Claro. Que son de dudoso resultado todavía. No ha mostrado las actas, o sea, es más que nada apunta a un fraude. Entonces ya Washington es como que no lo toma en serio. Claro. Y el plan A de Trump siempre fue utilizar la presión militar para obligar a Maduro a renunciar y forzar un cambio de régimen. Y hace pocos días también en la Casa Blanca tuvo la visita del príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que le expresó a Trump su preocupación por una intervención militar porque puede desestabilizar el mercado de petróleo. Sí. Y como como una amenaza latente que está ahí, decir, bueno, si está Estados Unidos metiendo la pata, el resto de los que negociamos tal vez nos vamos. Sí, bueno, y es más, el príncipe heredero de Arabia Saudita le dio como alternativa, le sugirió negociar la salida de Maduro a través de una sucesión interna, que sea interna, dentro del régimen, y no agarrar a alguien de la oposición. También son todas ideas que están en el aire, y finalmente Reuters confirmó ayer que Trump le pidió a Maduro abandonar el país y que Maduro estaba dispuesto siempre y cuando él y su familia tuvieran una amnistía legal completa, algo que Estados Unidos le negó. Y es más, según Reuters, Maduro le había pedido a la vicepresidente Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, y parece que Estados Unidos no compra esa opción. No compra, es tipo te vas y sin ningún tipo de peros. Claro. Así que todo está, digamos, en el aire. Y aparte Venezuela ya es un asunto pendiente para Trump, porque ya intentó desplazar a Maduro en la primera administración, no lo logró, ahora vuelve a intentarlo con más presión. Y el propio Trump admitió que habló con Maduro también este fin de semana, y dijo, bueno, la conversación no salió ni bien ni mal. Siempre deja como una ventanita abierta a la negociación, pero es parte de su estilo, ¿no? De amenazar primero, exigencias maximalistas, bien arriba, y después finalmente llega a un la acuerdo foto con el nuevo intendente de Nueva York, digamos, ¿no? Y después, y después llega a un acuerdo más o menos modesto y lo presenta como una victoria. Lo hizo con China, lo hizo con Brasil, con el tema, digamos, de los aranceles. Quizás está buscando replicar la misma fórmula en Venezuela, pero todo esto es una apuesta igual muy costosa, porque estás movilizando a una flota. Es un dato de color. Solamente movilizar el portaaviones cuesta $200 millones. Claro. Es una apuesta muy costosa. Sí. Entonces, todavía está todo en el aire, pero claramente Estados Unidos ha decidido resolver de que Maduro se tiene que ir del poder.
seguir presionando, buscando que la salida sea... Sí, diplomática y no por las armas, entre comillas todo, pero que no descarta están dispuestos a... Sí, pero no descarta, digamos, hacer ataques selectivos para forzar su renuncia, así que... Hay varias cosas problemáticas en este conflicto. En principio, esto que mencionábamos antes, ¿no? Hay elecciones que no se saben del todo aún si eligieron efectivamente a Maduro o no. Ahí, por supuesto que hay un problema interno y más referido a los habitantes de Venezuela, digo, como ahí hay algo obvio de la propia soberanía interna, pero que después se revela en un problema mundial, ¿no? Como, bueno, ahí todos estos organismos, la ONU y etcétera, que debieran también en algún punto, me parece, controlar, no sé si controlar es la palabra, pero acompañar o poner en tela de juicio el rey, ¿por qué seguís ahí gobernando? ¿No? Si todavía no comprobaste que sos efectivamente elegido presidente, ahí hay un punto problemático, me parece, ¿no? Y que es el punto además del que se agarra todo el arco derechoso, para decirlo de alguna forma, en términos mediáticos, para sostener que cualquier acción que se haga contra Venezuela está bien porque Maduro es un dictador. Bueno, ¿no? Sí, es que hay una cuestión de legalidad, digamos. Claro, ahí, digamos, de legitimidad del pueblo, origen. Claro, exacto. Eso está en dudas y también tengamos en cuenta que hace muchos años que está ya el chavismo. Hay un deterioro en las condiciones sociales de vida de la gente, pero bueno, la ONU, ¿qué puede hacer? No sé, son preguntas que nos dejo acá para nosotros. Otros países aplicarían sanciones, pero ya sabemos que las sanciones terminan recayendo en el pueblo, no termina de debilitar nunca al gobierno. Es una situación complicada, es difícil, digamos, solidarizarse con Nicolás Maduro, claro. Pero llegó a este punto, digamos, de... Claro, por eso iba a decir... De unas elecciones totalmente amañadas, claro. No mostraste las actas, sí. Entonces, bueno, es difícil sostenerlo. Pero también uno está en desacuerdo con una intervención directa como la que está planteando Estados Unidos. Sí, por eso digo que es problemática toda la situación, empezando desde, bueno, las elecciones a ahora cómo Trump pretende resolver, entre comillas, el conflicto, porque igual eso también, ¿no? Ponele que logran que Maduro se vaya del gobierno. Bueno, ¿y cómo resolvés el vacío de poder? Claro. Porque, a ver, es muy difícil. ¿Quién sería un gobierno interino apto, entre comillas, para Trump, que sería el que está empujando la salida de Maduro? Por eso también, el príncipe heredero le decía, elegí a alguien dentro del régimen, que no se caiga el régimen, hace como un lavado de cara, porque también es muy difícil traer a alguien de la oposición, claro. Después empiezan a hacer la cacería todos los chavistas, después empezás a tener conflictos entre las dos partes, entras medio en una situación de guerra civil, o sea, es muy complicado, muy complejo, realmente, sí. Pero bueno, obviamente no lo vamos a resolver esto a las 2:10, pero bueno. Desde Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero bueno, teníamos que hablar un poco de este tema. Bueno, nos hacemos preguntas por lo menos. Después, cada son uno... disparadores. Claro, quienes nos están escuchando también se pueden estar haciendo preguntas. En caso de que tengan preguntas para el señor Nicolás Trinidad, yo creo que estás dispuesto a contestar preguntas. Sí. Perfecto. En el 1131-260-887 y si no, después en @eso que falta en Instagram.